días. En este día quiero hablar acerca de las manos de Jesús y hacerlo porque fue el argumento o uno de los primeros argumentos que Jesús usó delante de los discípulos para confirmar que Él había resucitado. El domingo pasado estuvimos celebrando en el contexto de Pascua que Jesús murió en la cruz del Calvario por nosotros, pero que también resucitó. Luego, durante 40 días, Jesús se apareció una y otra vez a los discípulos, confirmando y dejando pruebas de que Él realmente estaba vivo. Vimos el domingo pasado que se apareció a dos caminos a una aldea llamada Emaús. Esa misma noche, el primer día de la resurrección, se apareció a los discípulos, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Miren mis manos, miren mis pies, miren mi costado, mostrándoles que tenía en su cuerpo las marcas que le había dejado la cruz donde estuvo crucificado por todos nosotros. En ese día, cuando Jesús se aparece a los discípulos, no estuvo Tomás. Por eso, una semana después, el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, registra que Jesús se aparece nuevamente a los discípulos, pero sí allí estaba con ellos Tomás. Y en el versículo 27 dice que Jesús le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. La respuesta de Tomás fue: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados todos los que no vieron y creyeron. Esta situación dio pie para que Jesús pudiera hacer esta tremenda declaración: bienaventurados todos aquellos que no vieron y creyeron. Alguien dijo: hoy no vi a Jesús, pero hace un rato hablé con él. Palabras de alguien que entra en la categoría o en el grupo de miles y millones de personas que, sin ver con sus propios ojos a Jesús, han creído realmente en la resurrección. Pero hablemos de las manos de Jesús. Y antes de hablar de las manos de Jesús, recordemos que en la Biblia la palabra manos aparece muchas veces, por ejemplo en el Salmo 24, para decir que el de manos limpias y corazón puro es aquel que puede entrar para adorar al Señor. Dice en Mateo 5:30: si tu mano derecha te fuera ocasión de caer, córtatela. En Mateo 6:3 dice: no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda, cuando Jesús enseña acerca de cuál es la actitud que debemos tener cuando nosotros ayudamos a otros. En la Biblia nos cuenta también el testimonio de Pilato, que simbólicamente se lavó las manos y no defendió a Jesucristo, sino que estuvo dispuesto a dejar que soltaran a Barrabás, aún dándose cuenta que Jesús era inocente. Y así la Biblia menciona la palabra manos de diferentes maneras. Hay un salmo que dice: tu mano me guiará. Pero las manos de Jesús, hablemos de las manos de Jesús, fueron manos que vemos en la Biblia trabajadoras. Jesús se crió con su padre, con su madre allí en Nazaret. Su papá era carpintero y podemos imaginarnos a Jesús trabajando con su padre, restaurando muebles y haciendo trabajos con madera, trabajando en la carpintería. Y ya en su ministerio, cuando estaba predicando, dijo Jesús: mi padre hasta ahora trabaja y yo también. Las manos de Jesús fueron y aún lo son manos trabajadoras. Las manos de Jesús siempre estuvieron dispuestas a ayudar, porque cuando Él veía a la gente como ovejas que estaban sin pastor, dice la Biblia que tenía compasión de ellas. Y la actitud de Jesús fue siempre ayudar, levantar, restaurar. Sanó a la suegra de Pedro, sanó a un ciego en Betsaida, resucitó al hijo de una viuda allí en Naín, dio la vista a los ciegos, hizo que los sordos oyeran, que los mudos hablaran, sanó a muchos, no solamente físicamente, sino restauró sus corazones, dignificando la vida de muchos y dándole sentido
a la vida de aquellos que estaban sin esperanzas. Las manos de Jesús fueron poderosas en hechos, en milagros. Jesús en una oportunidad volvió a Nazaret en pleno ministerio, y en Marcos capítulo 6, versículo 2, la Biblia dice que la gente decía: ¿qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Cuántas obras poderosas son hechas por sus propias manos? La gente mismo testificaba que Jesús realizó obras poderosas con sus propias manos. Jesús también declara: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esto lo dice en Juan capítulo 10, versículo 18. Jesús, a pesar de haber tenido manos poderosas para hacer milagros, con sus propias manos tocó a los niños, de aquellas familias que traían a sus hijos para que Jesús orara por ellos, y Jesús bendecía a los niños, y Jesús nos muestra que sus manos estuvieron cargadas de cariño, de ternura también. En quinto lugar, las manos de Jesús fueron traspasadas. Las manos del Señor Jesús fueron lastimadas por los clavos en la cruz. Sus tendones fueron desgarrados por esa muerte tan cruel en la cruz del Calvario, donde Él pagó el precio por nuestros pecados, para que nosotros podamos tener la esperanza de recibir perdón, salvación, justificación delante de nuestro Dios. Hay un himno que a veces cantamos, pero quiero leerlo para recordar, que dice: manos cariñosas, manos de Jesús, manos que llevaron la pesada cruz, manos que supieron solo hacer el bien. Gloria a esas manos, blancas azucenas, lirios de amor, fueron esas manos de mi Redentor, manos que a los ciegos dieron la visión, con el real consuelo de su gran perdón. Manos que supieron calmar el dolor, oh manos divinas de mi Redentor, que multiplicaron los peces y el pan, manos milagrosas que la vida dan, manos que sufrieron el clavo y la cruz, manos redentoras de mi buen Jesús. De esas manos bellas yo confiado estoy. Ellas van guiando, pues al cielo voy. Oh Jesús, tus manos yo las vi en visión y vertí mi llanto con el corazón. Vi sus 2 heridas y la sangre vi que tú derramaste por salvarme a mí. Más allá de estas hermosas palabras, cuando recordamos que Jesús fue clavado en una cruz, recordamos que sus manos y los clavos sostuvieron su cuerpo, que fue colgado en esa cruz por amor totalmente a nosotros. Pero cuando Jesús muestra las manos tanto a los discípulos una semana antes y luego a Tomás, sus manos son nuevas. Y esto es lo maravilloso que podemos contar una vez más. Manos gloriosas, manos, podemos decir también, resucitadas. Jesús vive, Jesús está vivo. Sus manos son nuevas, aunque si tuviéramos la oportunidad de ver sus manos en este momento, veríamos allí, podríamos testificar que todavía permanecen las cicatrices de los clavos, recordándonos que Él fue el que pagó el precio por nuestros pecados. Estuve mirando una película que les recomiendo, que se llama Manos Milagrosas, inspirada en la vida de un hombre llamado Ben Corsen, de Estados Unidos, que fue un cirujano, que allá por el 5 de septiembre del año 1987, fue el primero que logró con éxito separar a 2 hermanitos siameses que estaban unidos por la cabeza, y fue el primero de una sucesión de operaciones similares, pero en ese testimonio y en la vida de este hombre está inspirada esta película, Manos Milagrosas.
porque Dios inspiró las manos de este cirujano, de este gran médico reconocido que en el 2016 casi llegó con éxito a la Casa Blanca, porque también estuvo como candidato a presidente. A pesar del gran testimonio de este hombre y de miles de manos en este mundo que se vuelven a extender una y otra vez para ayudar, para bendecir, para restaurar, para levantar, ninguna de nuestras manos se puede comparar con las manos de Jesús. Dice Isaías en el capítulo 59, en el versículo 1, «He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír». Así que, hermanos, amigos, quiero terminar diciendo lo que acabamos de leer. Las manos del Señor no se han acortado, sino todo lo contrario. Los brazos de Jesús, sus manos están extendidas para salvar. Sus oídos están dispuestos a oír. Así que si todavía no tienes la convicción de la salvación, de la vida eterna, hoy es día de salvación. Hoy puedes hablar con Jesús y decirle: Señor, me arrepiento de mis pecados. Quiero entregarte mi vida. Quiero que a partir de hoy seas mi Señor y mi Salvador. Si eres alguien que ya hiciste esta decisión, pero que te alejaste del Señor, quiero decirte que las manos de Jesús están extendidas para volver a recibirte. Como la historia de ese padre que vio de lejos a su hijo y corrió a abrazarlo con sus propias manos, porque su hijo había vuelto. Vuelve a casa, vuelve a reconciliarte con el Señor. Sus brazos están extendidos, sus manos están dispuestas a restaurarte, a recibirte, y Jesús está dispuesto a decirte: vuelve a casa y bienvenido a casa. Quiero decirte, si estás pasando por un momento difícil en la salud, en la economía, si tienes temores, si tienes angustias, quiero recordarte que Jesús vive, que sus manos hoy mismo están extendidas para ayudarte, para restaurarte, para bendecirte. No dejes de hablar con Él, no dejes de volver a Él, no dejes de venir a Él, porque Él es maravilloso. Sus manos son poderosas para bendecir, para salvar, para restaurar una vez más en este día. Que el Señor les bendiga.